¿Sí me escuchan? Muy bien, buenas noches, queridos amigos, queridos colegas, queridas personas que nos acompañan, como cada domingo en su espacio de Hablemos de Homeopatía. El día de hoy tenemos una invitada especial, una invitada que nos acompaña desde la hermosa República, país de Costa Rica, y que nos compartirá un tema excelente en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, en estos tiempos de inoculación, en cuestión de las vacunas. Y sin más preámbulo, la presento. Ella es la doctora Patricia Madrigal Fernández. Ella es médico máster en homeopatía por la Universidad de París. Además, es máster en terapia neural por la Universidad de Barcelona. Practica lo que es la medicina funcional. Además, tiene un máster en farmacodependencia y un máster en suplementación nutricional. Y como plus, tiene 18 años de práctica profesional homeopática en su ciudad natal. El tema que nos compartirá el día de hoy es utilidad de la homeopatía durante la vacunación. Doctora Patricia, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Hablemos de homeopatía. Le cedo el uso de la voz y de la pantalla. Bueno, muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos. Efectivamente, hoy vamos a hacer un recorrido, pues, sobre cómo la homeopatía nos puede ayudar en esta época en la cual nos estamos vacunando. Entonces, si me das permiso, voy a compartir pantalla y aquí solo necesito... Adelante, ya lo puede hacer. Un segundo. Ok. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, correcto. Adelante. A ver. ¿Para qué? Porque es que si pongo toda la cascada de personas hablando, entonces como que no van a poder ver bien la presentación. Bueno, pues muchas gracias y bueno, al final tal vez podemos ir contestando preguntas o no sé cómo lo hacen normalmente, si lo van haciendo conforme van surgiendo, pues me dicen cómo lo hacen. Pues sabemos hasta el momento que tenemos varios tipos de vacunas, de las cuales pues tenemos las que son de ARN mensajero y tenemos las que son de adenovirus, que son vacunas más de tipo recombinante, y realmente pues lo que vamos a presentar o que lo que yo les voy a presentar hoy, pues está un poco basado en lo que se ha hecho en homeopatía anteriormente, porque sabemos que estas son vacunas muy nuevas, de las cuales no tenemos experiencia y tampoco hay estudios realmente. Pero bueno, quiero empezar hablando de esto de el terreno lo es todo, porque en homeopatía para nosotros el terreno es muy importante, o como debe serlo realmente en todas el abordaje de la medicina que se haga. El terreno lo definimos como ese modo de reaccionar de un organismo, y a mí me gusta utilizar esta palabra que es bastante complicada, pero es psiconeuroinmunoendocrinológico. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que la forma de reaccionar de un organismo abarca todo. Y aquí estamos hablando de que puede ser desde la parte psicológica, desde la parte neurológica, inmunológica, endocrinológica. Y eso va a ser de acuerdo a la naturaleza del estímulo. ¿Y por qué quise traer el tema del terreno? Porque realmente, dependiendo de cómo estemos, así va a ser la respuesta, en este caso, que vamos a tener hacia la vacuna. Tanto antes, cómo preparemos ese terreno, o la respuesta que vayamos a tener después. Y entonces, quiero hacer un recorrido aquí acerca de factores que influyen
en este terreno, que es asociado a lo que ya se sabe de otras vacunas y a lo poquito que sabemos actualmente de estas vacunas contra COVID-19. Entonces, los factores que influyen en la respuesta a la vacuna, los que más se han estudiado, son la edad. Hay un estudio italiano reciente que es en el cual lo que hicieron fue trabajar con 248 trabajadores del área de la salud y ahí lo que encontraron fue que los títulos de anticuerpos de unión al SARS-CoV-2 fueron mayores en participantes más jóvenes y menores en mayores de 56 años. Este es un estudio realmente que se acaba de presentar, es una población muy pequeña, por lo tanto todavía no se puede decir que realmente se puede extrapolar a toda la población, pero por lo menos es un primer acercamiento. Y lo mismo, en ese mismo estudio, encontraron que en las mujeres hay una mayor respuesta de anticuerpos también para el SARS-CoV-2. Esto ya se había visto con el tema de otras vacunas. Hay un estudio interesante donde también se mostró esto con la vacuna de la influenza. Realmente, este tipo de situaciones con respecto al sexo uno lo ve generalmente pues en muchas otras respuestas inmunológicas, porque generalmente pues las mujeres nos cuidamos un poco más, estamos más pendientes tal vez de lo que comemos, de nuestro peso, porque como vamos a ver ahora, la obesidad también en este estudio mostró que esas personas con obesidad tenían una respuesta inadecuada, porque ya sabemos, la obesidad es un estado de inflamación de bajo grado continuo que está presente en estas personas. Y un estado de inflamación, pues lo que va a hacer es liberar un montón de mediadores proinflamatorios, o sea, más citoquinas proinflamatorias, mayor leptina, por lo tanto, más resistina, o sea, vamos a tener un control inadecuado de la saciedad, las adiponectinas que van a hacer que los adipocitos van a ir disminuyendo todos estos adipocitos pardos y vamos a empezar a tener más resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que ya de las cuales se está hablando? De que las personas con obesidad deberían recibir una dosis más alta de la vacuna o hasta una dosis adicional. Otros factores que también se han estudiado es el ejercicio. O sea, el ejercicio con la vacuna contra la influenza sugiere que la práctica regular del ejercicio puede ser una estrategia efectiva para potenciar la respuesta de los anticuerpos y aumentar la producción de células T. O sea, el ejercicio, cuando hacemos ejercicio agudo, vamos a hacer que haya una mayor respuesta aguda, pero si es un ejercicio que repetimos constantemente, hay un punto importante. Vamos a disminuir la inmunosenescencia, que es cuando nuestro sistema inmunológico, por edad, empieza a tener una menor respuesta. Entonces, por lo tanto, es muy importante que las personas adultas mayores se mantengan activas físicamente, porque ya esto está potenciando su respuesta inmunológica. Otro punto importante son los aspectos psicológicos, de los cuales también ya hay varios estudios, tanto con COVID-19 como también hay un estudio que se acaba de publicar de la Universidad de Cambridge sobre cómo estos aspectos psicológicos pueden influir en la respuesta que se pueda tener a la vacuna. Ya se habla de una coronafobia, que es todas estas personas que viven con un miedo constante a tener el virus o a morirse y, por supuesto, esto conlleva que tengan miedo a salir, lo cual los lleva a un aislamiento social
Y generalmente esto es toda una cadena porque el aislamiento social que ya empieza a generar depresión, ansiedad, se combina con malos hábitos en el estilo de vida, porque son personas que si están aisladas dejan de hacer ejercicio, empiezan a comer muy mal, empiezan a estar tal vez buscando alimentos más de tipo azúcar, más grasas saturadas, más comida chatarra. Y esto ya se había visto, por ejemplo, como adultos y personas mayores con estrés crónico tienen una menor respuesta de anticuerpos después de la vacuna de la gripe. Y eso, bueno, es algo que ya está, ¿verdad? O sea, como lo vemos en este esquema, como el estrés y todo lo que hablamos ahora de miedo, ansiedad, preocupaciones, hipervigilancia, la disregulación emocional que lo estamos viviendo constantemente actualmente, eso va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias, que son las que está bien que ocurran en pequeñas cantidades, pero son las que si no las controlamos pueden llevarnos a la tormenta de citoquinas. El sueño. Este es otro aspecto que está muy asociado a la producción de anticuerpos frente ante una vacuna, porque una restricción del sueño, que es bastante frecuente actualmente, porque las personas están teniendo horarios tal vez como los niños están haciendo escuela desde la casa, se pueden acostar más tarde, las personas igualmente pues empiezan a tener, a dedicar más horas tal vez a ver series de televisión, se acuestan más tarde y se ha visto que la deprivación del sueño disminuye la gastogénesis linfocítica, o sea, la producción de linfocitos, la actividad de las natural killer, que realmente son un tipo de macrófagos muy importantes, y la regulación de interleuquina 2 y la interleuquina 1 que tienen una importancia a nivel de como antiinflamatorios, o sea, son citoquinas antiinflamatorias. Pero también sabemos que existen minerales, micronutrientes que son muy importantes. Hay muchos, no me podía detener a hablarles de todos, pero algunos muy importantes como el zinc, del cual algunas, porque el zinc tiene muchísimas funciones, pero algunas de las que menciono acá que es muy importante para la inmunidad innata y adquirida. Sabemos que lo que hace la vacuna en la primera dosis, cuando son de 2 dosis, la primera dosis lo que hace es venir a activar la respuesta inmune innata para que de ahí tal vez se activa un poco la adaptativa, pero ya con la segunda dosis, pues quien entra de fondo más es esa respuesta adaptativa para producir anticuerpos. Pero el zinc muy importante porque le da soporte a la natural killer y a la maduración de los linfocitos T. Y se ha visto que la suplementación puede restaurar la actividad de la timulina, que es la que permite la maduración de linfocitos T. Y bueno, el zinc también nos va a ayudar mucho en la reparación de la mucosa intestinal, que ahora como lo vamos a ver, también juega un rol muy importante en la inmunidad. La vitamina D, de la que gracias a este virus, creo yo que se ha hablado muchísimo, pero muchísimo, y porque la vitamina D es más que una vitamina, es una prohormona, tenemos receptores prácticamente en todos los órganos. A mí me encanta porque realmente he aprendido, la estudio muchísimo y la utilizo muchísimo en mi práctica, pero en un estudio científico que se publicó en la revista Nutrients en el 2018, se demostró que las personas con déficit de vitamina D tuvieron una menor respuesta a la vacunación, menor producción de anticuerpos, en este caso eran virus de la gripe, la influenza A y la B. ¿Por qué? Porque la vitamina D es un gran modulador del sistema inmunológico, modula ambas fases, tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa. Entonces, sí es muy importante
Sabemos que ahora también con el aislamiento social las personas están dentro de las casas y la vitamina D requiere de exponernos al sol, pero también requiere de que tengamos adecuados niveles de colesterol en nuestro cuerpo, requiere que nuestra microbiota esté funcionando bien, que nuestro hígado esté funcionando bien, nuestros riñones. Entonces, no es solamente porque tenemos personas que se exponen al sol o que la gente dice, bueno, lo consigo en la dieta. Es que es muy poquito lo que podemos conseguir con la dieta de vitamina D. Otro gran nutriente es la vitamina C. La vitamina C se sabe, se ha estudiado muchísimo para el tema de cáncer, pero ha salido también a colación en el tema del COVID-19, donde se ha visto su eficacia para utilizarla como coadyuvante en los tratamientos, como de una forma intravenosa, porque la vitamina C mejora la migración de neutrófilos y la quimiotaxis, mejora la respuesta inmune celular y humoral, o sea, la innata y la adaptativa de la que veníamos hablando, fortalece la proliferación, diferenciación y maduración de linfocitos T. Aparte de eso, tiene un efecto antioxidante, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, realmente la vitamina C es bastante sencillo, no es costosa y es algo que podemos utilizar. Y recordar que muchas veces no solo de la dieta también, porque si necesitamos altos niveles, pues la vamos a tener que obtener pues de algún tipo de suplementación. Y otros nutrientes. En esta publicación, que esta sí es reciente, del British Journal of Nutrition, hablan y proponen que un suplemento nutricional con vitaminas A, B6, B9, C, D, E, zinc, cobre, hierro y selenio se debe dar sobre todo en pacientes mayores de 70 años por un periodo de semanas antes y después de la vacuna. Los omega 3, 6, los bioflavonoides como el té verde, la quercetina, la glicirrina y todos esos muy importantes también que se han visto en esta publicación que son necesarios prepararnos para recibir esa vacuna. Y la nutrición. La nutrición, porque sabemos que nuestra dieta occidental, tan cargada de grasas saturadas, tan lejos de ser saludable, es una fuente de inflamación y lo que promueve es una inadecuada respuesta del sistema inmune a las vacunas. Una dieta antiinflamatoria, que es la que deberíamos tener todo, que debe ser rica en vegetales, leguminosas, frutas, alta en fibra, llena de antioxidantes, de ácidos grasos omega 3, 6, puede potenciar la respuesta inmune a la vacuna. Y cuando hablamos de esto, yo siempre lo que le digo a mis pacientes es una dieta arcoíris, donde usted tenga muchos colores, donde pueda meter grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, muchas frutos secos, almendras, nueces, semillas, porque nos olvidamos de las semillas, como la linaza, como las semillas, ustedes en México que tienen todas estas semillitas más a la mano que nosotros, las de calabaza, las de girasol, y hay otro montón que uno ve que venden, pero que son muy importantes y que realmente muchas veces ni siquiera representan una gran inversión. También tener cuidado con las dietas bajas en proteínas, las personas que son veganas, o sea, asegurarse de que la dieta sea una dieta rica en proteínas, aunque sea de tipo leguminosas, quinoa, otras cosas, porque una dieta baja en proteínas disminuye la producción de anticuerpos. Importante el papel de la dieta en el equilibrio de la microbiota. O sea, sabemos que la microbiota, de la cual voy a hablar ahora un poquito, la microbiota es regulada por la dieta que tengamos, porque es el alimento para estos bichitos que viven con nosotros. Y si lo que le estamos dando a ellos es azúcar, grasas saturadas, muchísimas harinas refinadas, pues se van a morir de hambre y vamos a empezar a tener un desequilibrio que se llama disbiosis. La microbiota intestinal, que realmente ha sido otra estrella, viene siendo una estrella de la cual empezamos a conocer cada vez más. Sabemos que la microbiota, si le
la pusiéramos a toda en fila, le daría 2 veces y media vuelta al mundo. O sea, nos ganan por muchísimo a nosotros los seres humanos. Por cada célula humana hay 10 o más de estos bichitos y esto es lo que conocemos hasta ahora. La microbiota intestinal, sobre todo la microbiota intestinal, porque tenemos microbiota por todo lado, pero la microbiota intestinal que controla nuestra inmunidad, nos protege de la invasión de patógenos. Y hay un estudio reciente que son investigadores de la Universidad China de Hong Kong, perdón, que encontraron que una disbiosis puede dificultar la producción de anticuerpos o llevar a una tormenta de citoquinas y aumentar el riesgo de reacciones adversas después de la aplicación de esta vacuna COVID-19. Ellos determinaron ahí que el uso de probióticos y prebióticos previo a la vacunación disminuye en un 80% la producción de citoquinas proinflamatorias y aumenta de 1 a 5 veces la producción de linfocitos B, por lo tanto la producción de anticuerpos. Esto, hay muchísima investigación también con el tema del SARS-CoV-2, donde se ha visto que también lo que hablaba antes, o sea, un proceso de disbiosis, por supuesto, me genera una alteración de la barrera intestinal, de la barrera pulmonar, porque también sabemos que hay un eje en el cual se ha trabajado mucho, ¿verdad? O sea, este eje intestino, microbiota, intestino, pulmón, donde, ¿verdad? Se ha visto que también la disbiosis que se pueda generar a nivel pulmonar está jugando un rol muy importante en estos procesos inflamatorios pulmonares. Pero ¿cuál es el papel de la homeopatía en la inmunidad? Porque sabemos los que trabajamos con homeopatía que con la homeopatía podemos modular bastante bien y ¿por qué no decir que realmente es una gran opción? Ay, perdón, me devolví toda. No, es que esta está metida ahí, perdón. Ok. Yo lo que les vamos a hablar un poquito de la diátesis disinmunitaria, porque esta es una diátesis que el doctor Max Tetó, pues él describió, y porque ustedes saben que, ¿verdad? Las diátesis tradicionales, pues él incluye esta diátesis disinmunitaria, que realmente su modo reaccional específico es eso, hay una disminución de las defensas inmunitarias específicas en el individuo y que generalmente son estos pacientes que encontramos que son pacientes con leucopenia, con linfocitosis relativa, con neutropenia, que a pesar de que uno dice, pero ¿por qué? Pero generan esto. Y el agente miasmático aquí es el virus y el efecto que va a tener en el organismo va a depender de la respuesta del sistema inmune, innato y adaptativo del huésped. ¿Quién es el rey de esta diátesis? La silicia, el sílice, ¿verdad? Mineral que vemos ahí. Es ese medicamento clave en esta diátesis de inadecuada respuesta inmune. Y algo muy característico es que la silicia la vamos a ver que son esas personas que empiezan a tener síntomas después de vacunas repetidas, de enfermedades, de tratamientos y medicamentos debilitantes, o después de un trabajo excesivo, de la falta de sueño, de la carencia alimentaria. Y la silicia es uno de los medicamentos donde más vemos esa pérdida de energía vital. Es una persona desvitalizada. Generalmente son delgados, pálidos, fatigados, friolentos. O sea, es como que están drenados por dentro. Tienen mucha agitación mental, mucha hipersensibilidad. El sueño muy agitado, como lo vemos en esa foto de este muñequito, caracteriza muy bien, o sea, son sumamente friolentos, tienen una tendencia a la inflamación crónica, entonces tienden a tener supuración prolongada, la fistulización, o sea, cualquier cosita les supura y facilito se hacen fístulas en estas personas. Tienen el sueño muy agitado, se cansan fácilmente
y tienen un dolor de cabeza muy particular porque es un dolor de cabeza que les va de la nuca hasta el ojo. Y como mejoran con el calor, ellos con solo que se calienten la cabeza, ese dolor empieza a disminuir. Las anginas, estas amigdalitis a repetición, no les gusta la carne, tienen mucha sed. Eh, Son características que vemos en silicia, también la constipación, o sea, estas heces en resorte, es como que salen pero se devuelven, les cuesta mucho poder ir al baño, los resfríos y las bronquitis son muy frecuentes, tienen, como lo hablábamos, todo su pura, ¿verdad? Entonces tienen esta expectoración purulenta, espesa, amarillenta, las inflamaciones recurrentes del aparato urinario, sudan mucho, a pesar de que están con frío, están sudando, tienen mal olor generalmente porque les sudan los pies, las axilas, las manos y es un sudor irritante y de mal olor. Y algo muy característico son las manchas blancas que tienen en las uñas, que esto también lo podemos ver cuando hay deficiencia de zinc y que las uñas son quebradizas. ¿Cuáles son las modalidades? Bueno, pues agrava con el frío y con la humedad y mejora con el calor y en verano, o sea, son felices. Son esas personas que uno los ve en verano que hasta que, ¿verdad?, resplandecen, pero en invierno, o sea, los pobres la pasan muy, muy mal. Algunos de los complementarios en agudo de silicia, que algunos de ellos los usamos, ¿verdad? Y se los voy a mostrar ahora que los usamos para como protocolo, belladona, pulsatilla, hepar sulfur, fluoricum acidum, y dentro de lo crónico la tuja, que también la vamos a usar, la calcárea carbónica, el tuberculinum TK, la calcárea fosfórica, el sorinum, el licopodium, el arsenicum album, luesinum, mercurio solubilis. Y pues generalmente podemos usar silicia en estas personas, una dosis al mes, en una dilución bien alta para generar ahí un equilibrio. Y medicamentos de fondo asociados, el fósforo, que lo podemos ver en los primeros estados de descompensación y se puede alternar con silicia. El arsenicum album, con una mayor descompensación, mucha agitación mental. El arsenicum tiene esta ansiedad anticipada que los pone muy mal y entonces, me equivoqué ahí, perdón, lo podemos alternar arsenicum album con la misma silicia y la alumina, que ya en la alumina tenemos alteraciones a nivel neurológicas en estas personas y que también lo podemos alternar con silicia. Pero hablemos de los inmunomoduladores, o sea, aquellos que nos van a ayudar en esa respuesta innata de nuestro sistema inmune y en la respuesta adaptativa. O sea, recordemos que la respuesta innata es la respuesta que está mediada por células. O sea, lo que queremos ahí es que todos aquellos macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos, o sea, respondan ante esto. Y después, yo siempre le explico a mis pacientes que es como tener los policías y el ejército. El sistema inmune innato son esos policías. Y ya cuando la cosa no funciona, pues llaman al adaptativo, que ya son estos linfocitos B que vienen a producir anticuerpos, que producen todas estas interleuquinas que nos van a ayudar, como la interleuquina 1, la interleuquina 2. Entonces, ahí entran todas estas células, los linfocitos T, y esto ya es como el ejército porque son los más pesados, que nos van a ayudar a resolver el asunto. ¿Qué pasa? Que en homeopatía tenemos sustancias y se han estudiado algunas que se ha visto que son de gran eficacia. Por ejemplo, el timuline. Yo realmente, que es algo que recomiendo muchísimo, el timuline, que ya sabemos que estimula el timo y funciona como un gran inmunomodulador. El serum de Yersin, que se ha utilizado en síntomas de gripe, se puede usar 3 días continuamente. El Rus Tox, que hay varios estudios interesantes acerca de cómo promueve la activación
de la respuesta humoral y celular, estimulación de la fagocitosis y la activación de los polimorfonucleares. Entonces, realmente es un medicamento homeopático que podemos utilizar y que a veces no pensamos en él, lo pensamos más como para cuestiones más de tipo articular y se nos olvida que tiene esta particularidad a nivel inmunológico. Otros medicamentos que podemos utilizar es como los que están en el complejo Canova, que bueno, este fue un complejo de medicamentos homeopáticos que es Brionia, Conitum, Arsenicum album, Tuja y Lachesis, que realmente pues mostró una eficacia en algunos estudios. Yo quiero hablarles un poquito porque es algo que yo he venido trabajando. Yo trabajo mucho el tema de salud intestinal y el tema de la microbiota. Es algo que trabajo, me encanta y he estudiado mucho. Y bueno, yo lo trabajo con probióticos y con otro tipo de suplementación, pero siempre me he puesto a pensar, o sea, ¿cómo hago con homeopatía en casos de que tengo pacientes que tal vez no pueden costear esto y cómo hago para modular o reparar ese intestino? Y resulta ser que, bueno, se puede hacer, es más lento y por supuesto siempre tiene que ir acompañado de cambios en la alimentación porque de fondo así nomás no lo vamos a lograr. La organoterapia, que vamos a tener colon ascendente, colon descendente, la mucosa intestinal, hay algunos compuestos que ya vienen con esto, como el mucosa compositum, que tiene diferentes mucosas y me ayuda un poco más en esto, pero si no, la mucosa intestinal, perfecto. La gemoterapia, el vaccinum, el ribes, y como drenaje hidrastis, nux vomica, chelidonium. Pero algo que yo uso, que he empezado a usar, pues son los bioterapéuticos. Y en este caso, sobre todo, utilizo el enterococcinum y el colibacilinum, basándome en que resulta ser que la microbiota, como lo vemos en ese gimnasio hay dos principales instructores, son como los instructores, los entrenadores de lo que es la respuesta inmune en nuestro organismo y son dos microorganismos que son el Enterococcus fecalis y la Escherichia coli. No tenemos eso, o sea, tenemos en homeopatía el enterococcinum y el colibacilinum. Entonces, por lo tanto, yo he empezado a utilizar estos dos ayudándome a generar una modulación inmunológica, ¿verdad? No con esto quiero decir que son probióticos porque no es así, pero me ayudan a redireccionar esa respuesta inmunológica. También tenemos otros, ¿verdad?, que podemos utilizar de acuerdo a la historia de vida de cada persona, o sea, como Candida albicans, lo cual es muy frecuente, que también es otra causa enorme de disbiosis, Proteus, Streptococcinum, Paratifoidinum, pero en mi experiencia, pues yo los que he estado usando como moduladores, como les repito, o entrenadores del sistema inmune, sabiendo, ¿verdad?, que teóricamente es así, son enterococcinum y colibacilinum. Bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer antes de la vacuna? ¿Qué es lo más importante? Hay que fortalecer el sistema inmune. O sea, es como, no sé, ¿verdad? Prepararse uno. Aquí en Costa Rica nosotros tenemos un cerro que es, bueno, una montaña que es la más alta, que es un parque nacional donde todo el mundo quiere ir, que se llama el Cerro Chirripó, que mide 3.820 metros. Y es como que yo diga, a ver, voy a ir a subir el Chirripó y no voy a entrenar antes, o sea, de fijo, o me lesiono o ni llego, o sea, me va como un quebrado y termino después, o sea, malísimo. Es lo mismo, o sea, ¿qué tengo que hacer? Pues comer bien antes, estar tranquilo, hacer ejercicio, tomar ya sea vitaminas, suplementos, probióticos y homeopatía. No me voy a ir de fiesta el día anterior de la vacuna, ni me voy a ir a tomar, no sé, todos los cócteles, todas las margaritas y todo el vino que me encuentre y me fumo, y no sé, me fumo el paquete de cigarros, o me voy a poner a comer comida chatarra ese día porque, o sea, a ver, que no me va a ir bien.
y la homeopatía. La homeopatía, ¿por qué? Porque es un medicamento que no me va, como ya lo sabemos, no me va a generar efectos secundarios y como lo que vimos anteriormente, o sea, no es un placebo, sino que realmente puede y sabemos que va a generar una respuesta inmune adecuada. ¿Qué podemos usar? Bueno, hay muchas cosas y pasaríamos en la noche entera hablando, pero en mi experiencia, yo realmente pues uso más que todo estos como a forma general. No es que uso todos, o sea, escojo porque sabemos que la homeopatía es una medicina de la individualidad y va a depender de las características de esa persona, pero podemos usar timulina, podemos usar silicia, el aviare, el serum de Yersin, el oscilococcinum, la equinacia, el ribes y la rosa canina como gemoterapéuticos que también van a ayudar mucho a preparar ese terreno. Y lógicamente también todo lo que mencionamos anteriormente, porque si por ejemplo, o sea, esa persona está, qué sé yo, pasando por una condición de salud difícil y está muy debilitada, pues entonces yo lo preparo de acuerdo a las características que él está teniendo, o sea, dentro, como vimos, si está en esa diátesis más de silicia, pues lo preparo con los medicamentos que mencioné anteriormente. O sea, aquí esto, a mí no me gustan los protocolos, aunque al final les voy a hablar un poquito de un protocolo, pero siempre hay que individualizar. O sea, todos somos diferentes, todos respondemos diferentes y de eso se trata la homeopatía, ¿no? Eso es lo que nos hace únicos a nosotros los médicos que trabajamos con esto. Y después, pues lo mismo después. O sea, ¿qué hacemos? Seguir fortaleciendo el sistema inmunológico. Porque, o sea, yo no sé ustedes en México, pero veo ahora acá la gente que en este país está muy de moda que me voy a vacunar a Estados Unidos. O sea, todo el mundo se va a vacunar a Estados Unidos. Pero claro, se van a vacunar y se van un día a un vuelo de 4 horas, más pónganle todo lo que tuvieron que estar en el aeropuerto y llegan y al día siguiente se devuelven. Y muchos de ellos, por supuesto, en aquel estrés que someten al cuerpo, más la mala alimentación, porque mentira que llegaron a Estados Unidos a comer bien. Y en el corre-corre, o sea, muchos, porque nos está pasando ahora que muchos ya vienen infectados, vienen en malas condiciones, porque a veces la gente piensa que se vacuna y es como que ya, se me resolvió todo. No, después de la vacuna yo me tengo, o sea, la respuesta inmune no es inmediata, no es que ya me puse la vacuna y los anticuerpos, pácata, o sea, están listos, no, es un proceso. Entonces, igual me tengo que preparar para, o sea, cuidar posterior a la vacuna. Y en este caso, igual, lo mismo, comer bien, o sea, fortalecer mi sistema inmune, hacer actividad física y de nuevo, la homeopatía. ¿Cómo hacemos para disminuir efectos secundarios de la vacuna? A ver, no tenemos mucha experiencia porque estas son vacunas diferentes a las que normalmente están dentro de los esquemas de vacunación, sobre las que sabemos que ya hay bastantes cosas en lo que es homeopatía, pero sí sabemos que toda vacuna es psicotizante. A ver, psicosis dentro de lo que conocemos como modo de reaccionar en homeopatía. ¿Qué quiere decir esto? Que toda vacuna nos provoca inflamación, exudación y neoformación. Inflamación y lo estamos viendo, o sea, personas que dicen, me vacunaron y se me generó un dolor en el brazo, se me puso rojo y esto lo vemos mucho más en personas adultas mayores. Pero también podemos empezar a ver personas que empiezan a tener más como inflamación con edemas o también con neoformaciones, con estas adenopatías, parte de la inflamación, pero empiezan a ser adenopatías, o sea, ganglios que se empiezan a inflamar, que algunas veces son dolorosos, algunas personas hasta han hecho fiebre. Y entonces, ahí, dependiendo de eso, podemos escoger nuestros dos grandes remedios,
para después de la vacuna, que son tuja y silicia. Tuja, que sabemos que tuja dentro de sus características, ¿verdad? O sea, es como esta forma de pera, más caderona, más con más hidrogenoide, o sea, como más llena de grasita, más con sobrepeso, y la silicia, que en general ya la hablamos bastante, pero cuando nosotros vemos estos pacientes que después de la vacuna se ponen como globitos y que se hinchan, entonces damos tuja. Pero si ese paciente en lugar de eso más bien fue que tal vez se empezó a sentir súper debilitado, es un paciente que ya de por sí estaba debilitado, pues entonces nos va más una silicia. Pero no son los únicos que podemos usar. La belladona, que podemos utilizarla, la belladona es de un agudo muy importante, esa fiebre, esa inflamación, esa hiperestesia, esos dolores musculares y muy importante las adenopatías agudas, dolorosas. Yo he tenido casos de personas cercanas que han tenido unas adenopatías que los pobres, o sea, muriéndose del dolor, bueno, que me decían, o sea, la pasé re mal y algunas veces hay publicaciones que hablan, hay una publicación muy reciente que habla de que aparentemente las personas que están haciendo más adenopatías o más síntomas agudos de inflamación son personas que ya habían tenido el virus y que entonces están generando este tipo de reacción. Tenemos también el gelsemium de la fiebre con dolor, ese dolor muscular, no hay sed. Y muy importante del gelsemium, el miedo. El miedo, que ese miedo paralizante, con temblores, estas personas ansiosas que les da mucho, pero mucho miedo ir a vacunarse, el gelsemium es una gran, pero gran herramienta. La brionia es otro medicamento también de adenopatías, cuando también, aunque en brionia tenemos más síntomas de tipo pulmonar, más esa tos seca, más laringia, un poco de falta de aire, pero también las molestias a nivel articular, muscular, y muy importante, bueno, el tema de brionia siempre con el estreñimiento. El aconitum es otro, el aconitum también otro gran remedio de angustia, estos que dicen, o sea, ya me muero, ¿verdad? O sea, donde se sienten mal, se mueren, les da una sed intensa, pueden empezar a tener adormecimiento, las parestesias, pueden tener la tos, el eupatorium, que lo sabemos, o sea, el eupatorium, que yo siempre he dicho que es como maravilloso junto con el gelsemium para lo que es la quiebrahuesos, porque son unos dolores musculares terribles, los dolores como del dengue, ¿verdad? De los globos oculares, las artralgias. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que individualizar. El mercurio solubilis, también para las molestias agudas. Se ha usado ya el mercurio solubilis en otros casos para posvacuna, sobre todo cuando son esos estados pseudo gripales y algunas adenopatías, sobre todo adenopatías en cuello. Y muy importante, un síntoma que tiene el mercurio es la anosmia, la pérdida del olfato, que también hasta hay pacientes que posterior a la vacuna algunos lo presentan y bueno, aquí lo vemos que esto no es solo para eso, o sea, esto también nos va a servir para ayudarnos a tratar a pacientes que estén presentando síntomas de COVID. El ARN cursa con leucopenia, astenia, son estados graves, prolongados, esas personas que tienen tal vez reacciones muy, muy exageradas después de la vacuna. Y entonces a mí el ARN me gusta mucho, yo lo uso bastante en pacientes con cáncer y porque tiene una acción global y profunda sobre la inmunidad. Y esto ayuda mucho en pacientes, por ejemplo, que están con quimioterapia y que empiezan a tener los leucocitos se vienen para el suelo por los medicamentos quimioterapéuticos, también ayuda mucho. El lápiz, sabemos que el lápiz estamos con un paciente con un terreno alérgico
que generalmente le tiene mucha aprensión a la vacuna, o sea, no me la quiero poner, mejora con el frío, ¿verdad? Y tiene una acción extracelular, o sea, característico del lápiz, el edema, y de gran utilidad, como lo vamos a ver ahora en esos pacientes alérgicos. Y el arsénicum album, de acción profunda, pero sobre todo aquí a nivel intracelular. El arsénicum album, un gran policresto que mejora por el calor, agitado, ansioso. Sabemos que ha sido utilizado desde que inició todo este tema de la pandemia en algunos países, que, como un medicamento profiláctico. Y bueno, ya por último, lo que les traigo aquí, este es el protocolo que se ha hablado dentro de la Federación Francesa de la Sociedad Homeopática, donde a nivel general, pues ellos lo que mencionan es la belladona, ¿verdad? A la 9CH durante 3 días posteriores a la vacuna, principalmente darlo en la mañana. El mercurio solubilis, también a la 9CH, 3 días después de la vacuna. El ARN a las 5CH, importante el ARN en estos casos, utilizarlo en una dosis baja, en una dilución baja, perdón, durante 2 días posterior a la vacuna. Y la silicia, interesante porque ellos lo dicen a las 7CH, o sea, más regulador, una dosis post vacuna. Y si hay alergia, lo que ellos mencionan es utilizar el lápiz a la 9CH, una dosis, 1 hora antes de la vacuna. Cuando yo digo si hay alergia, son esas personas alérgicas, riníticas, asmáticas o que tienen alergias hasta de tipo alimentario, que les da miedo, que, ¿verdad? Que es como la duda, me la pongo, no me la pongo, porque si me da una reacción. Entonces el lápiz, una dosis 1 hora antes de la vacuna, y usando arsénicum album, una dosis en la noche post vacuna. Y siempre lo que ya sabemos, el medicamento de fondo de terreno cada 15 días posterior a la vacuna. Vuelvo a decirles, este es un protocolo, lógicamente que puede ser de utilidad, pero siempre hay que individualizar. O sea, no podemos siempre usar lo mismo para todos. Bueno, y muchas gracias y pues no sé si tienen dudas y a ver cómo nos va. Voy a dejar de compartir, ¿verdad? Ok, ya esto lo hizo, muy bien. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que fue una información valiosísima, una información que para nosotros desde la trinchera donde estamos en México ante la vacunación masiva, pues es importante implementar este tipo de recomendaciones y no olvidar, como usted lo refiere, la individualidad del paciente, la totalidad sintomática, pero son muy buenos atajos que nos acaba de ayudar y complementar. Se abre en este momento lo que es el espacio de preguntas por medio del chat, por favor, tanto aquí en Zoom como en la transmisión que estamos haciendo en Facebook Live, para que se puedan disipar las dudas que tengan todos ustedes. Adelante. Yo aquí en Facebook no veo ninguna pregunta. Vamos a ver aquí en Zoom. No, aquí en el Zoom tampoco hay, Antonio. Recordarles que el próximo domingo, 23 de mayo, tenemos una ponencia interesante que nos va a nutrir un poco en 3 aspectos que debemos de tener en cuenta hacia el paciente. Lo que sería el coaching, la psicoterapia y la homeopatía. Así la llamamos, coaching, psicoterapia y homeopatía, el trío perfecto para tu salud. Vamos a tener al doctor Cuautli Arau con nosotros, entonces no se lo pierdan, domingo 23 de mayo a las 9 de la noche. Roberta, ¿algo que quieras comentar? Nada, pues nada más agradecerle a todos y cada uno de los presentes, y claro, además a la doctora Patricia por haberse dado este espacio para nosotros. De verdad les agradezco muchísimo y los vemos el próximo domingo. Doctora Patricia, ¿algo que quiera comentarnos al final de esta ponencia? No, muchas gracias y bueno, realmente los felicito porque estas iniciativas para poder informar a las personas y sobre todo con el tema de la homeopatía, que
siempre es una gran opción terapéutica y a veces un poco olvidada, lastimosamente. Así que muchas gracias por su iniciativa y por la invitación. Y pura vida, como decimos nosotros. Gracias, gracias. Y queda abierta la invitación nuevamente, doctora, para cuando tenga oportunidad nos pueda compartir más conocimientos. Agradecerles a las casi 40 personas que estuvieron conectadas. A partir del día de mañana, esta ponencia estará disponible en el canal de YouTube de Hablemos de Homeopatía. Me despido, mi nombre es Antonio de Jesús Mercado, mi colega Roberto Hernández. Esto fue Hablemos de Homeopatía. Que pasen excelente noche. Buenas noches. Saludos, adiós. Gracias.